nos pueda cobijar con su Santo Espíritu, nos fortalezca en este caminar. Diariamente tenemos que tener una renovación con el Señor para poder mantenernos en medio de las dificultades. Recuerden que esto es un camino hasta que el Señor lo decida. Y cada día debemos ir creciendo, avanzando en el nombre de Él. Por eso decía el poeta, muchos por no conocer los mandamientos de Cristo cometen hacer delitos sin necesidad de ser. Si todos se abasaran al cristianismo, no se hicieran barbarismo, porque el cristiano legal trata a su prójimo igual como se trata a sí mismo. Así que este es un desafío para que podamos adaptarnos a esa demanda, a ese propósito que Dios tiene con nosotros, que Él quiere que podamos ocupar ese lugar en el reino de los cielos. Y requiere de cada uno de nosotros el esfuerzo, pero Él va a completar lo demás. Quiere encontrarnos haciendo así. Bien, hermanos, el versículo del tema de esta noche es en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. Hermanos, esto es un desafío, hay un compromiso, hay un reto acá. Y no todo el mundo puede percibir la profundidad, la dimensión de este versículo. Generalmente nosotros, los seres humanos, nos vamos por la dimensión de la prosperidad materiales. Gente puede pensar que así el que ama al Señor, el que sirve al Señor, el que hace las cosas del Señor, bueno, se piensa que debe tener la casa buena, el carro del año, que debe tener lo mejor. Esa es la concepción de muchas personas. Se van todo por lo material, por lo físico, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo, tú le sirves. Y está muy equivocado, muy distorsionado, porque solamente se van por la parte materiales. Podríamos decir que sí, un hijo de Dios no puede estar exento, puede bendecir. Que tienen la comodidad, que tienen todo, sin embargo no se dejan, no, a veces no hay la humildad, la disposición, la entrega, la entereza. Y justamente el apóstol Pablo, que escribe este libro, su nota tónica, la descripción de esta parte, si vamos al contexto del capítulo 7, el capítulo 6, vemos que Pablo, el énfasis acá es de la parte espiritual, porque narra el contexto del capítulo 7, por ejemplo, dice en 7:25, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben que, amados, la lucha que Pablo contempló en su propia vida y además lo que veía en los que caminaban con él, en los diferentes lugares que él que iba, veía cada uno con sus diferentes situaciones. Y él contemplando cada una de las situaciones, cómo el Espíritu de Dios lo inspira para poder plasmar aquí en la palabra de Dios. Especialmente esa declaración de miserable hombre de mí, utilizando esa metáfora de lo que hacían el Imperio Romano cuando una persona cometía un delito, un crimen. Amado, yo creo que si hoy lo hicieran igual, posiblemente mucha gente bajara en el crimen. Colgarle a usted, la persona que usted haya matado detrás, hasta que ese cuerpo llegue a un estado de descomposición, no es fácil. Yo creo que mucha gente se eximiría un poco de hacer algunas situaciones difíciles. Pues Pablo, viendo a través de esta situación, que veía que los romanos tan férreos, tan criminales, utilizaban ese tipo de castigo para aquel que infringía, que mataba a alguien, que se le cargaba el cadáver de aquí detrás hasta que ese cuerpo estaba en ese estado de composición. Hermanos, y Pablo narrando la situación de lo que luchaban los seres humanos, las personas,
la diferente situación, la esclavitud, ver cómo abusaban de los esclavos y cuánto pasaban. Y además lo que dice también el capítulo 6, el capítulo 6 comienza de versículo 1 haciendo una analogía de lo que es la vida de una persona que quiere salir del pecado para entrar a la vida nueva. Por eso hace una comparación donde dice que tal abandonar el pecado, renunciar a él, entregarse, y además como presenta esa descripción, hacía una comparación con lo que iba a hacer Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, que tal el que quiere abandonar el pecado tiene que arrepentirse, ser bautizado, renunciar a esa vida vieja y ahora comenzar a una vida nueva. Pues hace esa ilustración, moviendo toda esa situación que están viviendo los diferentes seres humanos, con lo cual él se encontraba y viendo las diferentes ciudades que visitaba. Él entonces ahora, en medio de esa situación, que veía que algunos cristianos como seres también que estaban por insertarse en esa esperanza, él entonces inicia esta descripción del versículo 28. Por eso al iniciar ese versículo encontramos una conjunción, la palabra y, que está haciendo ahora de lo que antes él narra en ese contexto, de lo que estaban pasando los cristianos, la persecución, las vicisitudes, las ansiedades, los temores, toda esa situación de ese cuadro. Ahora Pablo hace una conexión y quiere a través de la conjunción para decir de todos esos males, de toda esa persecución, de todas esas vicisitudes, pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pensando que aún ellos en esa persecución, todo ese tipo de cosas, esa ahora contemplando la esperanza bendita, ahí es donde Pablo está el énfasis, que él está diciendo, si eso que ustedes han pasado, que están pasando, te va a ayudar para mejorar el crecimiento de Cristo, para ser un mejor cristiano, pues te ayuda a bien. Ese es el énfasis de Pablo. No es en la parte material, aunque eso puede venir por añadidura. Pero Pablo quiere hacer por la conexión, donde él te dice, sí, todas esas vicisitudes que ha pasado, todo lo que está pasando, te va a ayudar. ¿Para qué? Para acercarte más al Señor, para que pueda estar con la esperanza bendita, que lo que Dios está preparando para darte no es comparable a esas pruebas que tú has pasado, sino que es algo mayor. Estas vicisitudes te ayudaron. Hay personas que aún las pruebas es que lo van a encaminar. Hay gente que si no es con un empuje fuerte, con una situación, no quieren avanzar. Hay personas que tienen iniciativa propia, que son tocados y son más fáciles de caminar. Pero hay personas que aún con tantas pruebas vuelven para atrás, hacia atrás y un poquito es para poder avanzar hacia adelante. Entonces el Pablo, ese es el contexto, describiendo todas esas vicisitudes que estaban pasando los cristianos en la época, la persecución y las diferentes situaciones. Pablo por eso le dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas esas pruebas, todas esas vicisitudes le van a ayudar, porque no es comparable con lo que le espera, con lo que estamos esperando, con lo que Dios está preparando a los que le aman. Además, en el contexto de la descripción de Filipenses, el capítulo 2, de versículos 5 al 11. Si Cristo, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo dejó todo y vino ahora a tomar esa esclavitud, el yugo, la cruz, la prueba, todos estos vejámenes, toda esa traición, todo ese desprecio de los seres humanos. Si Cristo, estando en el cielo, Rey de Reyes y Señor de Señores, comandante de los ángeles, viene ahora a anonadarse, a humillarse, para vivir una vida de ejemplo para usted y para mí. Entonces Pablo está presentando el ejemplo, el dechado perfecto, que si Cristo, que pasó todas estas pruebas, entonces nosotros, si tenemos que pasar alguna de esas pruebas, pues sabemos que es para bien, porque estamos mirando es para el bien mayor, que es el de la salvación. Lo que pasa, amados, que es muy difícil nosotros concebir en este mundo material que vivimos, rodeado de tantas pruebas,
de tantos problemas, por doquier es noticia negativa, situaciones por doquier angustiosas, cuántos crímenes, cuántas enfermedades. Hay que no tiene un familiar involucrado en una situación, hermanos, es muy difícil. Es decir, que vivimos un mundo totalmente convulsionado por diferentes crisis. Entonces, en medio de esa situación, por eso todo esto, si usted ha decidido servir al Señor, en medio de esa vicisitud de que esté pasando un familiar, que le esté pasando a usted, que usted lo esté viviendo para venir a la iglesia, que tiene que pasar prueba, le va a ayudar para bien si su propósito es glorificar a Dios y parecerse al Señor y seguir avanzando para entrar con Él a la Canaán celestial. Hermanos, pues nuestra mente un poquito finita y que está acostumbrada a estas cosas de la tierra, es un poquito difícil concebir que en esta dirección es que debemos ver la prueba, ver esta situación, y es que nos acerquen más a Cristo, que nos ayuden a parecernos más, a imitarle y a seguir su ejemplo. ¿Verdad? Porque sabemos que tenemos competencia por todos los lugares. Es decir, que el ambiente es totalmente desproporcional para ayudarnos en un ambiente de crecimiento espiritual. Pero en medio de esa situación amarga y difícil, hay que siempre sacar la fuerza de voluntad en el nombre de Jesús para poder avanzar y poder crecer y que esa prueba sea para bien. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. Moisés tuvo que pasar vicisitudes, pero él, por agradar al Señor, Dios tenía un propósito con él. Amados, y parecía algo ilógico, es entendible que Moisés, estando en el palacio, próximo heredero al trono, ahora por una locura y por querer a través, por su propia fuerza, querer adelantar posiblemente el proyecto, el sueño que Dios tenía para él. Hermanos, comete ese crimen. Ahora tiene que abandonar el palacio, la comodidad, y tener que venir ahora al desierto a pastorear ovejas, a comenzar, después de un hombre educado, adiestrado para todas las diferentes ciencias y diferentes áreas para dirigir un país. Hermanos, es decir que aparentemente podíamos ver una derrota aquí en Moisés, hablándolo con ojos humanos. Descender, porque seres humanos ve por la parte material, lo que ve es la propiedad, lo que se ve es fuera, pero Dios ve más allá. Y aparentemente podía decir que los amigos podían decirle, los compañeros, otra persona, mira ahora, después que tú estabas tan cerca. Es como alguien que esté ahora aquí, por ejemplo, vamos a hablar del estado de la Florida, que sea uno que esté trabajando en donde está el gobernador y que sea posiblemente su asistente, o preparándose para ser posiblemente el gobernador. Sin embargo, por una locura que haya cometido una situación, la gente humanamente lo va a juzgar, porque ahora tenga que salir de ahí, puede ser que haya preso o que tenga que abandonar e irse al campo a huir porque cometió un delito. Y viéndolo desde el punto de vista material, bien una derrota, pensaron, como parecía el caso de Moisés. Pero si es dirigido con un propósito que Dios tenga con él, solamente viéndolo con los ojos espirituales vamos a ver que atrás de esa prueba, de esa situación, había un propósito, una victoria más trascendente, más grande que la que él estaba midiendo humanamente. Porque Moisés, justamente para los ojos humanos, Moisés iba a ser el próximo faraón, iba a tener honores materiales, iba a tener grandeza materiales, pero eso son limitadas, eso iba a terminar. Pero yo tenía algo más grande. Moisés ahora sale, tiene que venir a desaprender todo eso y ahora aprender con esos animalitos, las ovejas, a pastorear un ganado que no es de él, a tener que vivir en el campo, a tener que ahora hacer esa costumbre totalmente diferente a la que tenía. Mis amados, 40 años en esa situación, pero Dios tenía un llamado especial para él. Dios tenía un proyecto más grande para él. Por eso en el capítulo 3 de Éxodo 3:2, ahí donde Dios se le aparece para confirmar su llamado. Aquellos tal vez que se burlaban de él, los amigos, aquellos compañeros, el otro, Ranced, los otros que estaban hablando con él, que le decían, mira ahora lo que fallaste, mira la locura, ahora tienen que salir. Esa burla, esas cosas que posiblemente te herían. Pues amados, entonces Dios ahora se le aparece en una zarza. En esa zarza ardiente llamó la atención de Moisés, pero Dios quería
a hablarle y confirmarle del propósito que tenía con él. Amados, y entonces algo curioso que motivó a Moisés a acercarse al ver la zarza ardiente. Número uno, porque la zarza era lo más despreciable. Ni la vaca, los ganados se comían eso, la zarza. Espina era algo insignificante. Por eso Dios siempre va a aparecerle en algo que no sea atractivo. Porque si le aparece en un Rolls Royce, en el mejor carro del año, todo el mundo se le acerca. Pero cuando viene posiblemente a pie o en un burrito, nadie quiere ir, porque nadie quiere verlo. Mire, hermano, por eso es que a veces no salimos del camino, porque nosotros los seres humanos, la apariencia. Oh, este tipo es bien, mira qué casa, mira qué carro. Y no sabe qué deuda tan grande o qué problema está pasando, hermano. Entonces Dios quiere que cambiemos otras como visión, que podamos pensar en los humildes. Amado, Moisés ahora tiene que abandonar ese Rolls Royce, todas esas comodidades para tener que bregar con estas ovejitas. Pues, amado, entonces Moisés le llama la atención la zarza ardiente y esa curiosidad que ve que se está quemando, que esa zarza está ardiendo, pero que no se consume. Y el fuego siempre es símbolo de juicio. Y esa zarza ahí ardiendo trae de que el pueblo de Israel está en juicio, pero que está siendo procesado, pero que no se consume, porque Dios le está purificando para bien de él, para enderezarlo, para ayudarlo. Y Dios llama la atención a través de esta zarza a Moisés, para que Moisés ahora, eso le llamó la curiosidad y Moisés se va a acercar y Dios le dice: no te acerques, porque el lugar donde está, tierra santa es. Es decir que, hermano, ahora Dios le quiere enseñar a Moisés reverencia. Que donde está Dios, cuando yo te llamo, tú tienes que ser obediente, número uno, aceptar el llamado, y dos, ser reverente, porque está hablando no con un igual, con alguien diferente. Si usted estaba impuesto a hablar de tú a tú con Rancé, con tu colega, con todo, pero Dios es diferente. A Dios con reverencia. Si le voy a dirigir a Él, si voy a ministrar su palabra, debo seguir el parámetro que Él ha establecido en la misma. Ahora Dios a Moisés le confirma en su llamado, le aparece y le dice lo que quería con él. Pues Moisés tuvo que detenerse, quita la sandalia, número uno, siguiendo a las costumbres de la época. Cuando uno iba a entrar a una casa, por el polvo que traía, siempre dejaban la sandalia afuera. Pero también eso, también en la cultura, traía respeto para no dañar la intimidad en el hogar. Por eso también se acostumbraba a no entrar con el calzado lleno de polvo. Pero ahora Dios le quiere enseñar que va a hablar con el superior y que debía tener reverencia y debía atender. Por eso Dios le aparece a través de la zarza para darle a él eso sagrado de que está hablando con Dios. Por eso Dios se identifica con los tres patriarcas que ya él tenía por referencia, que conocía, para que él se enfoque y para que su mente venga nueva vez y se establezca de que está hablando con el verdadero Dios, ya que usted sabe que pululaban tantas pluralidad de dioses. Sabe que había, solamente en Egipto había más de 33,000 dioses. Imagínese usted. Entonces Dios tiene que identificarse para que Moisés esté atento. Y por eso le dice el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Dios le dice para que se dé cuenta del Dios del pacto. Y ahí le trae la memoria que Dios no se ha olvidado de su pacto que le ofreció. Que esos 400 y pico de años que estaban en Egipto, Dios lo iba a liberar. Y era el momento ahora escogiendo a Moisés. Es decir, que Moisés, aparente de un fracaso de la parte material, pero Dios tenía algo mayor. Por eso los que aman a Dios y que andan conforme a su propósito, le ayudan para bien. Y ese mal que aparentemente era una derrota, era para Dios convertirlo en un triunfo más alto. Por eso Moisés ahora tiene el privilegio. Dios lo llama. Y ahora él, con dificultades, aunque pide a un intérprete que decía que no podía hablar, que era gago, que le tienen que poner al lado a su hermano Aarón, pero él acepta el llamado, mis amados. Pero lo bonito de toda esta experiencia, que es para bien, y del crecimiento de Moisés, que Dios tiene el privilegio de hacer que Moisés trascienda. En vez de ser nada más el faraón de Egipto, ahora él va a ser el hombre que tiene una importancia grande. Número uno, Dios en el capítulo 33 de Deuteronomio, Moisés se despide y, mis amados, hace un discurso tremendo, motivando al pueblo de Israel para que sigan y engrandeciéndose a Jehová de los ejércitos, quién es su Dios y todas esas cosas. Y ese discurso maravilloso que describe ahí constante,
Ya vemos que ahora en el capítulo 34 se escribe de Moisés, que Moisés sube al monte, hermano, y allí donde Dios lo pone a descansar. Después de lograr ahora el triunfo, Dios, antes de que él descanse, Dios le dice a Moisés, ahora le mostró toda la tierra, la que no pudo conquistar por su pecado, cuando le dio a la roca, que debía era hablarle. Aparentemente era una derrota porque no iba a entrar a Canaán terrenal, pero Dios le dio un privilegio mayor que le mostró antes de que los demás. Por eso ahí en ese capítulo Dios le muestra a Moisés la tierra por anticipado, para que vea toda la bendición de eso, y dándole un adelanto también de lo celestial, más trascendente. Es que Dios ahora le dio mayor, por eso los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Dios le muestra la tierra, y ahora con el anticipo tiene todo ese privilegio de ver antes de que ellos entren, todo ese privilegio de disfrutar. Amado, pero no solamente eso. Dios ahora que Él sube, ningún ser humano tiene el privilegio que tuvo Moisés. Y es que Dios fue a estar con él a través de Jesús, donde Él fue y subió al monte después de dar su discurso, después de tener toda esa vivencia. Dios se va y lo lleva allá. Y ahora con Él, que Él después de tener la revelación pueda descansar allí, pero descansar vedado de su pueblo, porque si descubren dónde era Moisés murió, iban a adorar, y Dios no quería eso, que lo adoraran, siendo el líder. Por eso a Moisés lo considera el hombre más manso de la tierra. Por eso Dios lo lleva y vedó el lugar donde Moisés murió y estuvo con él a su lado. Descansó este siervo de Dios. Le dio el privilegio, mis amados, de ver la tierra por anticipado, de disfrutar de toda esa maravilla. Y no solamente eso, hermanos, que después que Moisés descansa, que Dios vedó al pueblo que no viese donde él murió, amado, después, para una muestra de que él está en ese mundo como está donde está Enón, donde está en eso, viene a la transfiguración, el monte de la transfiguración, para que lo vean junto con Elías. Qué privilegio, hermano. Es decir, que de tú ser el gobernador, de tú ser el presidente, algo limitado, Dios te pone ahora del universo, de lo más grande, que venga a ser representante ahora, mis amados, de los aquellos que están en los mundos, que no, a Él que fue, que murió, pero que resucitó. Y Dios lo envía para confirmar a los que estaban vivos. Esos dos apóstoles que subieron con Él ahí, esos tres que estaban, para que viesen, fueran testigos oculares de Moisés, que es real lo que Dios hizo en él, que lo resucitó, como dice en el libro de Judas. Hermanos, qué importante. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, cuando es conforme a que al propósito de Dios. Si usted está trabajando la causa de Dios, si usted está luchando por avanzar la causa de Dios, si está tratando de lograr algo en el avance para la iglesia de Dios, y hay una situación que le pasa en la calle, en la situación, Dios puede convertir esa situación para que, para bien, para crecimiento, de que otros se suben a la iglesia y que usted mismo pueda avanzar y después traerlo como una presea para que la iglesia vea de que un hombre de Dios fue rescatado y que está descansando para la gloria de Dios. Hermanos, qué linda la experiencia, cómo Dios obra. Es decir, que nuestros ojos tienen una visión limitada, pero Dios trasciende el espacio y tiempo. Por eso es el Dios inmanente y el Dios trascendente. El cercano y el que trasciende. Dios tiene una visión para ti, tanto inmanente, quiere estar cerca de ti para escucharte, para mimarte, para ayudarte y levantarte en momentos de la dificultad. Pero también Dios tiene una visión para ti trascendente. Él quiere que tú seas el hombre que donde en tu lugar, donde tú vivas, trascienda con testimonio, que conozcan al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que cambia tu visión, aquel que te va a hacer una vida diferente, que posiblemente no haya podido tener esa concepción y alguien te ha querido desviar del propósito divino, pero Dios te quiere enderezar y ayudarte que esa vida ahora tenga un sentido más abarcante. Y además que es un sentido donde tú tengas una vida más próspera, con más paz, con más tranquilidad y más fructífera, que sea de impacto para que esas almas vengan para el reino de los cielos. Hermanos, cada día debemos pensar y pedir para que Dios pueda cumplir ese propósito en usted y en mí.
Así como lo hizo con Moisés, aparentemente las diferentes pruebas que pasó, pero esas pruebas lo ayudaron para poder ahora cumplir el propósito divino y ahora trascendió en su visión y en su ideal. Dios también quiere en esta hora trascender la visión y el ideal para ti y para mí. ¿Cuánto en esta hora quieren pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestra visión y que se cumpla el propósito de Él en nuestra vida? Pues vamos a ponernos de pies y vamos a orar para cerrar aquí. Amado, Dios te bendiga en esta hora y nos ayude cada día a crecer en el nombre de Jesús. Oremos. Padre eterno, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la visión tuya para nosotros es más grande que la que nosotros tenemos. Tú tienes propósito definido. Tú nos amas. Tú trasciendes en lo que quieres para tus hijos. Ayúdanos, Dios, a entender, a buscar ese propósito, a buscar ese ideal y cada día ponernos a tu alcance para dejarnos pulir y dirigir por usted que conoce el fin desde el principio. Que, oh Dios, tiene sueños elevados y tienes planes grandes para la iglesia Boca Ratón y cada hermano individualmente. Señor, ayúdanos a tener una sanidad. Ayúdanos, Dios, a tener, si es tu voluntad, también el carro, una casa, pero, oh Dios, sobre todo, poder cada día crecer hacia el reino de los cielos. Que nos ayude, oh Dios, a poder buscar las almas, involucrarnos en el estudio de tu palabra, en obedecerla y además traer a otro para que te conozcan y podamos apresurar el regreso de Jesús para que venga a rescatarnos de esta tierra que está llena de dolor y de enfermedades. Gracias, Señor. Danos un sueño reparador y feliz. Llévanos en paz a nuestros hogares y cúbrenos con tu Santo Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos.